Cada uno de estos dice cuánto flujo le debo colocar. No es constante, no es el mismo entre ellos. Entonces debo siempre acostumbrarme a leer qué flujo de oxígeno es el que debo aplicar al paciente. Hay diferentes modelos. La gran mayoría de los Venturi vienen para acoplarse a una manguera corrugada y conectarlo a máscara o a cámara cefálica. Este es otro modelo donde también se ajusta el Venturi y aquí dice qué litraje le debo colocar para obtener diferentes FiO2. Entonces, cuando suministramos oxígeno, debemos estar seguros de la dosis que el paciente requiere. Debemos estar seguros que el paciente se está monitorizando y sí requiere del oxígeno. La mejor forma de monitorizar al paciente que está con oxigenoterapia es la oximetría de pulso. Los pacientes a la altura de Bogotá que tengan oximetrías menos del 88 al 89% deben recibir oxígeno suplementario. A nivel del mar, diferentes estudios han mostrado que pacientes entre 92 y 93% con síntomas y signos de dificultad respiratoria requieren oxígeno. Quiere decir que no todo paciente por tener una saturación de 92% en Cartagena hay que ponerle oxígeno. Si el paciente tiene 92% de saturación de oxígeno y no tiene signos de dificultad respiratoria, tengo que reevaluar si el oxímetro está adecuado o qué otra condición puede tener el paciente para estar saturando en ese nivel sin dificultad respiratoria. Por ejemplo, recuerden que hay muchas cardiopatías que no requieren de suplementación de oxígeno. ¿Cómo puedo monitorizar la oxigenoterapia? También con los gases arteriales, pero se restringe este método para pacientes en nivel crítico. La oximetría de pulso es un método no invasivo, no doloroso, relativamente económico, correlaciona muy bien con la presión arterial de oxígeno, detecta tempranamente la hipoxemia antes de que aparezca la cianosis. La oximetría de pulso se puede ver alterada por colocar el detector en zonas no bien perfundidas, zonas frías, o sea, pacientes con los dedos fríos, muy fríos. La luz externa puede alterar las mediciones. No se recomienda utilizar sensores de pulsioxímetro grandes para niños chiquitos. Hay que utilizar y seleccionar el sensor adecuado para el tamaño adecuado del paciente. En pacientes adolescentes, estamos hablando de pediatría, entonces evitar uñas pintadas. Con respecto, recuerden que la pulsioximetría me sirve en el paciente en el cual estoy sospechando de entrada en las primeras 48 horas de vida. La pulsioximetría me sirve para detectar pacientes con cardiopatía. Y entonces es bastante útil tomar y comparar la pulsioximetría de miembros superiores y miembros inferiores. A largo plazo debemos utilizar oxígeno suplementario en pacientes con enfermedad pulmonar crónica neonatal, pacientes con secuelas graves de bronquiolitis, algunas cardiopatías congénitas con hipertensión pulmonar, pacientes con hipertensión pulmonar pero secundaria a enfermedad pulmonar, como la enfermedad pulmonar intersticial, los pacientes de fibrosis quística en estado avanzado o pacientes con bronquiectasias, el síndrome de apnea obstructiva,
algunas condiciones neuromusculares o trastornos de la pared torácica. Esta imagen es para recordarles que cuando utilizamos oxigenoterapia, los pacientes no deben tener metros y metros de cable. Si utilizamos extensiones muy largas de cable desde la fuente de oxígeno al paciente, no es cierto lo que el flujómetro está entregando en el punto final. Esto es para recordarles que los pronasales deben adecuarse de tamaño adecuado para el niño y ellos tienen una posición fisiológica para colocarse. Si no lo colocamos adecuadamente, lacera la nariz del niño. En lo posible, no deberíamos utilizar en pediatría oxígeno seco. En lo posible, deberíamos utilizar siempre oxígeno húmedo y utilizar los sistemas de humidificador, y adicionalmente lo ideal es que el oxígeno fuera caliente, tibio o adecuado al medio ambiente, pero no frío. Ya la doctora Gudelo mencionaba cómo los niños pequeños con broncodisplasia pulmonar requieren de flujómetros adecuados para yo poder entregar flujos bajos, 0,5, 0,7, 0,8 mililitros, pero muchos de estos flujómetros fallan o simplemente son poco sensibles entre 0 y 1. Y ya les mencionaba que los niños en cámara cefálica, muchos corren el riesgo de estar en una cámara de CO2, porque no colocamos el sistema apropiado de oxígeno para nutrir la cámara de oxígeno, o porque muchas veces nos descuidamos de estos pacientes y el sistema es el apropiado, pero está desconectada la cámara. Entonces, un paciente con oxigenoterapia requiere que todo el tiempo estemos monitorizando que el sistema esté en el litraje correcto, en el sistema correcto y que sí esté conectado al paciente. Cuando tratamos pacientes crónicos, neumópatas crónicos, no se nos olvide que al paciente hay que formularle idealmente un concentrador de oxígeno. Ese paciente requiere una bala de oxígeno en casa de respaldo por si falla el fluido eléctrico, y ese paciente requiere además una bala de oxígeno de transporte. Y esto lo digo porque probablemente hayan aquí auditores de EPS, y es bueno que entiendan que todo paciente que es neumópata crónico y necesita oxígeno en casa, se le va a formular los 3 sistemas, las 3 formas de oxígeno, y es la única forma de lograr que el paciente no tenga complicaciones al estar con oxígeno domiciliario en casa. Muchas gracias.